Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a PM por PM, pasionesmundanas.com por Pilar Meré. Y el día de hoy nos encontramos en el restaurante Romina, un restaurante de cocina italiana maravilloso en la zona de Polanco que les recomiendo. Y vamos a tener una entrevista, una plática deliciosa con Carlos Fernández de la Bodega Tierra. Quédense con nosotros y acompáñanos. ¿Qué tal? Estamos con Carlos Fernández, bienvenido a México. Hola Pilar, muchas gracias. Finalmente ya has venido varias veces. Mi segunda vez, es mi segunda vez. Ah, segunda vez, bueno, es que como ya te conocía. Todavía soy nuevo, estoy conociendo. Todavía eres nuevo, claro. De Bodegas Tierra, que está en la denominación de origen calificada Rioja Alavesa. Pero yo quisiera, para todos los que nos ven y nos escuchan, que me platiques un poquito de la bodegas. Eres tú tercera generación, la zona es muy interesante. ¿Qué están haciendo? En fin, parte de lo que ya conocemos de Rioja, pero concretamente de tu bodega. Bueno, concretamente mi bodega la vamos a situar primero. Estoy en Rioja Alavesa, es la parte de Euskadi de la denominación en origen Rioja. Estamos en el norte de Rioja, el sur de País Vasco. Estamos en la zona quizás la zona más fría de Rioja. Es una zona muy limitada entre la Sierra de Cantabria y el río Ebro. Así es. Estamos del río Ebro a la montaña y 7 kilómetros de distancia. Por lo tanto, tenemos unas corrientes atlánticas fantásticas que nos hace hacer, por supuesto, los mejores vinos del mundo. Así es, claro. Yo soy la tercera generación de enólogos y elaboradores que sepamos que hubo un parón entre los años 1960 y 1990, que nuestro abuelo fue fundador de una cooperativa muy prestigiosa en la Bastida, que es Solagüen, y en 1990 mi padre decide otra vez volver a hacer vino. Actualmente estamos elaborando 14 vinos diferentes. Oh, muy bien. En la Bastida, diferenciados por zonificación, digamos, por la zona más fría a la zona más cálida. La Bastida es un pueblo que está muy bien marcado digamos, está el pueblo a mitad de camino entre el río y la montaña. Y que además es un lugar precioso. El más bonito del mundo. Así es. El más bonito del mundo. Y jugamos con dos climas. Tenemos un clima atlántico muy marcado y un clima mediterráneo. Ajá. Entonces ahí juego mucho con los vinos, con el clima. Jugamos con el clima y con las variedades. Totalmente. Hay por ahí una referencia muy interesante que me gusta mucho y que dices, solo uso mi conocimiento en mis manos para ayudar a los vinos a que tengan su máxima expresión. A ver, platícame eso, porque eso significa, sí, toda tu experiencia, la experiencia de tu familia, pero también una humildad importante, un saber que al final la tierra tiene mucho que ver y que en ese sentido no podemos manipular tanto como para decir voy a hacer tal o cual. Para mí la tierra, bueno, nuestra bodega se llama Tierra y para mí la tierra es fundamental. Yo siempre digo que mis hermanos y yo, mis padres, siempre terminábamos de hacer vino cuando terminábamos de vendimiar. El vino, yo considero que los grandes vinos no se hacen en las bodegas. Eso es muy importante. Los grandes vinos se hacen en el viñedo, se hacen en el campo. Todos mis viñedos tienen un destino final. No elaboramos los vinos y luego vamos diciendo este vino es crianza, este vino. No, cada parcela tiene un destino final y mi obsesión mía y de mis hermanos es el respeto por el viñedo. Claro. El dejar al viñedo, me enseña mucho más el viñedo a mí que yo a él. Siempre. Es por eso que te decía que al final encuentro ahí un tema de experiencia, sabiduría, pero también de humildad, de respeto, de algo que hoy por hoy nos interesa mucho, que es reconocer esto que tú dices de la naturaleza y que sin embargo de repente hemos actuado en contra de. Pero también entiendo que tu bodega se ha vuelto una bodega o ha sido siempre una bodega sustentable y entonces hay una división interesante de orgánicos, biodinámicos. Cuéntanos de eso, por favor. A mí me parece que mi sueño, lo que a mí me gustaría, por supuesto, me gustaría que mis hijos siguiesen mi trayectoria. Luego del día de mañana igual son futbolistas, ahora quieren ser futbolistas y ella claro, cocinera, ¿no? Pero bueno, pero lo que sí que quiero es dejarles un legado mejor que el que me dejó mi padre. Y mi padre me dejó el mejor legado que él pudo. Pero mi padre vivió en la época
o empezó a elaborar en la época de los 60, 70, la época de los herbicidas, época de los pesticidas, épocas de coger muchos kilos de uva, y nosotros estamos, yo muchas veces digo que lo que estamos haciendo es desandar, no estamos descubriendo nada, estamos regresando a lo básico. Estamos regresando a lo básico, estamos regresando a que la viña me dé lo mejor de ella misma, pero lo que pueda darme, sin forzarle yo a que me dé otra cosa. Y por eso yo siempre digo que tenemos que volver a amueblar el campo. Claro, total. Tiene que volver a ver árboles en el campo, tiene que volver a ver espacios de barbecho, que se dice en España, espacios que no estén cultivados. Necesitamos fauna, necesitamos que vuelva a haber animales, que vuelva a haber un equilibrio, en el campo. Que hoy pareciera un concepto de moda, pero yo insisto, es como regresar a lo básico y entender que hay una sabiduría que a veces hemos roto, y creo que el tratar de regresar a ella es muy importante, y algo básico que tú dices, es un legado. Es llevar ese legado, ¿no? Ahora está muy de moda la biodinámica, está muy de moda los vinos naturales, pero coño, eso hacía mi abuelo. Claro. Y el abuelo de mi vecino y el abuelo del otro, o sea, lo que hacían era dar lo que el campo recoger lo que el campo le daba, no forzar al campo a que me diese otra cosa. Y creo que ahí se basa la honestidad de un gran vino. Luego nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero si yo quiero que un vino represente a mi tierra, a mi familia, le tengo que dejar a él hacer. Claro. La denominación de Rioja, denominación de origen calificada de Rioja, es una denominación muy conocida en México. Es la que finalmente más consumimos, sobre todo en un tema de valor. Y claro, hemos ido aprendiendo sobre las tres zonas, y sin embargo todavía nos falta caminar un poquito más sobre qué distingue a una zona de otra, es decir, la Rioja Alta de la Rioja hoy oriental, de la Rioja Alavesa. ¿Qué podrías decirnos tú en concreto de tu zona, y después además de tus vinos? Porque si tengo una alternativa grande en México, afortunadamente, de elegir un vino de Rioja Alavesa, ¿por qué tendría que elegirlos de tu bodega? O sea, ¿cuál sería este elemento que tú pondrías en valor? ¿Cuál es el elemento que yo pondría en valor? Yo soy un defensor de Rioja Alavesa a muerte. No porque seamos mejor o peor, considero que somos los mejores, pero sobre todo porque quiero que en Rioja hacemos 400 millones de botellas. O sea, yo lo que quiero es que haya una diferenciación, que tú realmente sepas de dónde te estás bebiendo ese vino, ¿no? No es lo mismo embotellado en la Bastida que vino de la Bastida. Totalmente. No tiene absolutamente nada que ver. Creo que están muy diferenciados los vinos Rioja Baja, Rioja Alta, bueno, ahora Rioja Occidental o Rioja Alavesa. Se están haciendo grandes vinos en las tres zonas, y son completamente diferentes. En este momento que estamos mundial, ¿no?, de que está viendo una tendencia por el consumo de vinos blancos muy grandes, yo quiero pensar o quiero ligar mucho por eso esa tendencia al consumo de Rioja Alavesa y esa gran diferenciación que está habiendo en los últimos 5 años. ¿Por qué? Porque Rioja Alavesa es más fresca, es más fría. Totalmente de acuerdo. Entonces estamos bebiendo vinos de perfiles blancos. Así es. Y yo creo que esa es como una tendencia mundial. También aquí queremos abogar por eso, porque además nuestra climatología, nuestra gastronomía puede ir muy bien. La has probado, supongo. Sí, ¿Y qué opinas? Además, ¿cómo crees que podría armonizar los vinos y concretamente tu bodega con la gastronomía mexicana? Es que a mí me salta mucho la tecla. Yo cuando vine a México la primera vez, con el calor que tenéis aquí, y sois bebedores de grandes vinos tintos, pero además tintos corpulentos, potentes. Sí, sí. Y yo que soy un amante de los blancos, fíjate, te he comentado que yo elaboro 14 vinos diferentes, y 5 de ellos son vinos blancos. Así es. 5 de ellos son vinos blancos. Y yo creo que con vuestra gastronomía, estoy hablando de blancos de verdad. Sí. No estoy hablando de verdajillos. Estoy hablando de blancos estructurados, en el caso de nuestra casa, blancos de viñedos que tienen 80 años, 70 años, blancos muy concentrados, blancos con estructura, para ver frescos y que van muy bien ligados a vuestra comida, a esta comida que siempre pensamos que en México solo se comen tacos, ¿no? Como que en España solo hay sevillanas, ¿no? Y, sí, no. Pues un poquito eso, pero sí que creo que en general los vinos blancos de Rioja, que es una desconocida en blancos, sí,
En Rioja se están haciendo unos blancos estupendos, sobre todo Rioja Alta, Rioja Alavesa, se están haciendo unos blancos fantásticos. Creo que se me nota un poco que me gustan mucho los blancos, ¿no? Totalmente, y yo coincido contigo, me parece además que aunque el vino es de ocasión, ¿no? Hay momentos para uno, para otro, desde el tema de el clima, la gastronomía, hasta con quién lo vas a compartir, totalmente. Pero entiendo que si es la segunda vez que estás por acá, supongo que México es un buen mercado para ustedes. A mí me gusta mucho, le veo mucho futuro. Yo soy una persona, además me toca viajar mucho, estoy presente en 16 países con mis vinos, hablo inglés igual que una vaca francesa, entonces por lo tanto el poder venir a México y poder expresarme, la lengua hace mucho, la comunicación hace muchísimo y estoy muy enamorado de México y luego creo que México está ahí, o sea, tiene una proyección en el consumo de vinos abismal. O sea, me parece, no sé con quién comentábamos estos días, solo el 2% del público mexicano es muy pequeña todavía. Consume vino. O sea, creo que aquí hay la gente cuando está en Rioja pegándose por los chinos, por vender en China. Y digo, no, joder, si tenemos estos países que son hermanos nuestros, que comparten gastronomía, comparten culturas y comparten tradiciones, pues qué mejor plaza que esta, ¿no? Para meter nuestros vinos. Completamente. Yo creo que México tiene un crecimiento de verdad que se ha mantenido de forma ascendente y que además, siempre lo decimos, ha sumado a las mujeres, que creo que es importante porque somos el 51% de la población, y también a la gente joven. Entonces hoy me gusta mucho porque además los vinos que el día de hoy hemos degustado tienen diferente perfil para diferente momento, y entonces Primavera es un vino de muy fácil beber, de un ataque amable, un vino que puede gustarle, yo diría, casi a cualquiera. A mí yo Primavera, cuando la gente me dice descríbeme Primavera, digo, es mi vino más divertido que hay. Así es. Es un vino feliz. Sí, totalmente. Es un vino feliz, ese hijo que tienes Feliciano. Eso es el Primavera. El Primavera es un vino para socializar, para beber informalmente, una barbacoa, platos no muy contundentes, muy enfocados sobre todo para gente que empieza a beber vino, para gente joven que está introduciendo, tiene un tanino muy dulce, tiene un tanino muy limao. No deja de ser, al final es lo mismo, ¿no? Yo digo que es de viñedos de 15 años de edad, viñedos jóvenes, viñedos espontáneos, ¿no? Que es que vas ahí todo, no hay una tranquilidad, es mucha frescura, es mucha fruta roja, es divertido. Claro. Mi resumen para él es divertido. A diferencia del otro que tú mencionabas en la mesa, que es un vino como más gastronómico, ¿no? Hay que comer. Yo creo que con tierra hay que comer, sobre todo con esta gastronomía que tenéis tan fantástica, los asados que hacéis, las carnes ya, esa potencia. Yo creo que tierra ya, en tierra se nota que ya es el hermano mayor, ya nos vamos, en Primavera estamos en la zona del río Ebro, una zona más cálida, con tierra nos vamos un poquito más arriba, viñedos de más de 40 años de edad, 8 viñedos diferentes, hay más estructura, hay más tranquilidad, más seguridad. De acuerdo. Es lo que te aporta. Podríamos hablar de no sé cuántos meses de barrica, no, pero a mí me gusta más definirlos como, al final, para mí el vino son seres vivos, ¿no? Sí, y esta parte de emocional, esto cómo te conectas, creo que es la riqueza del vino que te proporciona de verdad cuando consumes una experiencia, definitivamente, una forma de interpretarlo, de disfrutarlo y claro está, de compartirlo. De estas 14 etiquetas que ustedes elaboran, ¿cuántas están en México y dónde se pueden encontrar? 2 hay en México. O sea, tenemos camino por recorrer. Tenemos 2 etiquetas en México con Puerta de Sol, que la verdad apostó por nosotros y siempre estaremos agradecidos porque pues, es la forma de entrar aquí, pero todavía nos queda mucha función, o sea, nos queda todavía muchísima función. Cuando hablo de 14 vinos, Pilar, tengo vinos que hago 250 botellas nada más. Claro, sí, es una parcela muy exclusiva. Luego tengo otras 4 referencias que hago 1000 botellas nada más, que son exclusivamente de una parcela, ¿no? Por eso, antes cuando hemos hablado de Rioja Alavesa, creo que el Consejo Regulador de Rioja, para bodegas de mi estilo, que hay bastantes, sobre todo Rioja Alta y Rioja Alavesa, es muy importante, ¿no? El que yo en mis botellas, el tierra todavía no, en Primavera ya te garantizo que es vino de la Bastida. Claro. No es vino embotellado en la Bastida. Que eso es diferente, claro. Es vino embotellado en la Bastida, ¿no? En la Bastida es un pueblo muy pequeñito, 1400 habitantes, un pueblo precioso, por supuesto. Vendemos 23 millones de botellas. 16 millones vende una gran compañía
4 millones vende otra gran compañía y 3 millones vendemos entre 15 bodegas. Claro. Pero esos 3 millones son vinos de la Bastida, y los 20 millones son vinos embotellados en la Bastida. Sí, que no es lo mismo, finalmente. No tiene nada que ver, y creo que ahora tenemos una labor muy importante, los comunicadores, los elaboradores y nuestro consejo regulador, de poder transmitir esto al consumidor para que lo entienda, ¿no? Y luego tenemos que dar el callo, porque claro, no solo por ser vino de la Bastida hay que ser bueno, no, tenemos que hacerlo bien. De acuerdo. Y creo que estamos trabajando muy bien en ello. Totalmente, y la verdad es que eres bienvenido siempre en México, esperamos verte pronto. Para nosotros es un privilegio siempre poder hacer llegar a las personas no solamente el vino que lo pueden comprar al final del día, sino esto, la parte emocional, la parte del sentir, la pasión que un enólogo imprime en sus vinos, y que queremos que al final la gente lo comprenda, para que cuando elija una copa sepa todo lo que hay atrás, lo disfrute, lo comparta, y sobre todo, desde luego, que pueda hacerse partícipe de esta pasión que tú tienes. Mil gracias, Carlos. Pues gracias, Pilar. Esperamos pronto. Amenazo con volver. Me parece muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Una entrevista fascinante con Carlos Fernández de Bodegas Tierra, una bodega que nos deja muchísimo, con la invitación definitivamente a que prueben sus vinos y comparta con nosotros, desde luego, el placer de una copa de vino. Recuerden, estamos en PM por PM, pasionesmundanas.com, por Pilar Meré, porque las mejores cosas siempre suceden en PM. Hasta pronto.